¿Y por qué no? ¿Por qué no darme la oportunidad de creer en mí misma? ¿Por qué no darme la oportunidad de confiar en lo que soy, en lo que puedo entregar? ¿Por qué minimizar toda mi experiencia y todo el proceso de vida que he tenido? ¿Por qué mirarlo como si fuese algo que no tiene suficiente valor? Mirarlo con los lentes de que no es suficiente. Mirarlo con esta expresión de que afuera hay algo mejor que lo que yo puedo dar, que afuera siempre es mejor, que el pasto siempre es más verde al otro lado, que otros saben más que yo, que otros tienen más que yo, que los otros son mejores que yo. Y se me olvida confiar en mí, se me olvida confiar en mis propias herramientas y en mi propio proceso. Se me olvida todo lo que he vivido, que aunque no lo tenga integrado todavía, que aunque no lo tenga digerido y aún no lo comprenda con mi mente pensante, todo ese recorrido y toda esa experiencia tienen una masa energética que ya existe, tienen una materia que ya existe, que esa experiencia, que aunque yo no crea en ella, que aunque yo no la vea, no sea capaz de verla aún, no significa que no exista. Sí existe. Existe la experiencia, existe lo que hemos desarrollado, lo que hemos construido, lo que hemos hecho. Existe lo que hemos visto, lo que hemos hablado, lo que hemos escuchado, lo que hemos viajado, lo que hemos conocido. Existe todo eso. Existe en un plano, en una dimensión diferente a esta dimensión de la realidad y del 3D. Existe en otro lugar, pero sí existe. Lo que pasa es que a veces nuestra mente nos juega este truco y nos pone a prueba, en realidad nos está poniendo a prueba para nosotros realmente reconocer lo que somos y tomar todo eso que hemos vivido y todo eso que sabemos o que no sabemos que sabemos, pero que aún así lo tenemos dentro de nosotros, que empecemos como a recoger toda esa experiencia de todo lo que hemos vivido. Simple como eso, la experiencia de lo vivido. De todos los años de vida que tengas, hasta el momento en el que estás, en el momento presente. Darte cuenta que todo eso que has vivido es válido, es valioso. Tiene mucho ahí, mucho contenido, tiene esencia, tiene sustancia, tiene nutrición, tiene alimento. Que a veces el sistema y nuestra mente que nos hacen ir tan rápido y siempre estar pensando en la siguiente cosa, en la siguiente, en la siguiente, en la siguiente, y no nos damos ese momento necesario de detenernos a hacer retrospección, a mirar hacia atrás, a mirar todo lo que hemos hecho, todo el recorrido que llevamos, toda la experiencia que hemos ganado, todos los caminos que hemos explorado, todas las personas con las que hemos conectado y hemos aprendido de ellas y hemos entregado también, porque la naturaleza es dinámica, la naturaleza es de doble vía. Nosotros tomamos pero también entregamos, aunque sea un proceso inconsciente. Aunque no seamos conscientes de este proceso, igual siempre estamos entregando y tomando, entregando y tomando. Tener este amor propio, es construir este hogar seguro para nosotros mismos. Construir este ambiente seguro dentro de nuestro propio ser, que sea capaz de reconocer todo lo que es, todo lo que ha vivido y todo lo que puede ser. Pero para poder vivir al futuro con conciencia y vivir al futuro con intención, alineado realmente con tu corazón y con lo que tú eres y con el propósito mayor de tu alma,
Es necesario que te detengas un momento y empieces a mirar hacia atrás todo lo que ya has recorrido y todo lo que ya has tomado, todo ese camino que te trajo hasta este punto de hoy. Y reconocerlo, admirarlo, respetarlo, valorarlo. Porque todo ese recorrido, todos esos años de experiencia, todo ese tiempo, todas esas situaciones en las que te has ingresado y has salido de allí victorioso, con aprendizajes. Todo eso tiene demasiado valor para ti, para reconocer cada pieza de lo que tú eres, para reconocer todas las cosas que te construyen a ti como ser, como lo que eres. Y entonces desde ese reconocimiento de todo lo que eres y todo lo que has vivido y todo lo que has atravesado, ese reconocimiento de lo que te hace ser tú mismo, esas partes cuando las miras, las iluminas, las reconoces, entonces ya puedes integrarlas en ti, ya sabes quién eres por lo que has vivido, por los hechos que has transitado, y darse ese momento de conectar con tu pasado, de conectar con todas las experiencias que has transitado, que has experimentado. Conectar con eso es necesario para integrarte tú, ser un ser íntegro, reconocer todas las partes de ti que eres y ver las partes de ti sin matizarlas con esto me gusta, esto no me gusta, esto es bueno, esto es malo, hice esto que estuvo bien, esto que estuvo mal, sin darle esos matices. Yo sé que eso es difícil, que tomar perspectiva y mirar su propia vida como desde una visión más objetiva a veces no es tan sencillo, que se necesita una práctica más grande para llegar a ese lugar, y que a veces uno entra en unos pasajes de su propia mente, de su propia vida y de su propia experiencia que son muy dolorosos, y que vuelve y resurge a la superficie toda la emoción y todo, quizá por ejemplo si fue un evento traumático, vuelve y se revive toda la emoción y todo el trauma y volvemos a revivirlo, porque a veces recordar, lo que pasa es que el cerebro no sabe la diferencia entre si lo está viviendo en el momento o si simplemente está recordando. Entonces vuelve y saca toda esa emoción y vuelve y saca todo eso que sentiste en ese momento y en ese recuerdo. Si fue un recuerdo feliz, entonces vuelve y resurge a la superficie toda esa emoción que sentiste de alegría, de agradecimiento, de gratitud, todas esas energías y esas emociones de felicidad, de gozo, de diversión. Pero si estás recordando un momento, un pasaje de tu vida que fue muy profundo, muy doloroso, muy transformador, de mucho aprendizaje, esas emociones puede que vuelvan a surgir a la superficie y entonces se vuelve muy abrumante, se vuelve abrumador volver a revivir todas esas emociones y volver a vivir el momento y revivirlo en tu mente. Y el cerebro, como no lo hemos entrenado para entender que es simplemente un recuerdo, el cerebro vuelve y segrega todos estos químicos y todas estas sustancias y vuelven e intoxican tu cuerpo, vuelven y te llenan tu cuerpo de cortisol. Y luego recomponerse de estos momentos, digamos que volviste a revivir un momento traumático del pasado y te surgieron a la superficie todas estas emociones dolorosas e incómodas de ese momento. Y lo recordaste solamente por unos cuantos minutos, pero como el cuerpo ya segregó todas esas toxinas y ya te estresaste por dentro, ya estresaste todo tu cuerpo al haberte sometido de nuevo al escrutinio y a la revisión de tus eventos pasados que no son tan positivos, de tus eventos pasados dolorosos y traumáticos. Luego al cuerpo le toma muchísimo tiempo, horas, para volverse a recomponer y volverse a estabilizar de nuevo. Y es un proceso mental muy exigente para que tú le puedas decir a tu mente y a tu cerebro, simplemente estás recordando para hacer una revisión y para hacer
un rescate de todas las cosas que aprendí, de rescatar los aprendizajes de esas experiencias. Es complejo, pero eso se puede hacer. Es simplemente un entrenamiento, es una forma de entrenar a tu mente, de entrenar a tu cerebro para revisarte, para revisar todas tus experiencias pasadas, para revisar tu vida y poder, como dije, rescatar los aprendizajes de todas esas experiencias. Es un proceso incómodo, es doloroso y es muy corporal. Es muy corporal. Yo trabajo mucho con el cuerpo porque el cuerpo tiene su propia inteligencia, su inteligencia divina. Y a veces no le damos el valor y no reconocemos cuánta inteligencia el cuerpo tiene por sí mismo. Creemos que la mente es lo que lo domina todo. La mente pensante, la mente controladora es lo único importante y lo único que existe. Pero tú no tienes que pensar en hacer latir tu corazón para que tu corazón siga bombeando y siga trabajando. No tienes que pensar en cada uno de tus órganos para que ellos sigan haciendo su trabajo y su labor. Porque el cuerpo mismo tiene su propia inteligencia. El cuerpo mismo es otro ser que eres. Eres tú, pero no es tu mente pensante. Es este vessel, es este contenedor que contiene tu alma y tu espíritu. Pero el cuerpo es una inteligencia maravillosa, es una inteligencia que proviene de la misma creación, de la creación misma. Tú no tuviste que pensar nada para desarrollar todas las habilidades y todas las herramientas y fuerzas que tiene el cuerpo, que sí lo podemos trabajar, ir al gimnasio, hacer deporte y todas estas cosas. Asimismo podemos entrenar la mente para que trabajen en sinergia, para que sean amigos, para que se enlacen cuerpo y mente, y que cuando tú hagas este trabajo de retrospección, de mirar hacia atrás a tu vida, de empezar a mirar todos los eventos que te trajeron hasta este punto de hoy, hasta el ahora. Cuando hagas esa introspección, entonces puedas tener cierto dominio y cierto control sobre tu propia mente y sobre tu propio cerebro para hacerle comprender al cuerpo que no estás viviendo de nuevo la situación, que no estás de nuevo pasando por ese mismo evento traumático, sino que simplemente estás yendo a ese compartimiento de la mente, yendo a ese lugar, a ese recuerdo para estudiarlo, para revisarlo, para identificar sus partes, para empezar a diseccionarlo y a mirarlo parte por parte, para ver qué aprendiste, para rescatarle el aprendizaje, el insight de esa situación. Ver a tu mente y a tus pensamientos y a tus experiencias como datos, como lo que son. El cerebro funciona mucho como una computadora, que tenemos diferentes carpetas en nuestra mente, en nuestro cerebro, y tenemos incluso carpetas que están ocultas y que están por allá metidas, carpeta dentro de carpeta dentro de carpeta, porque no queremos ver ni volver a ese momento ni volver a esa situación. Pero ¿qué pasa cuando nuestro computador está lleno de información y nosotros ni siquiera sabemos qué información tenemos en nuestra computadora? Que tenemos 1000 carpetas guardadas en nuestra computadora con un montón de información, un montón de gigas ocupadas de ese espacio de esa computadora, que ni siquiera sabemos qué tenemos y no las queremos ni siquiera mirar, porque nos llena de pánico y de terror volver a vivir esas experiencias. Porque eso es lo que pasa, al recordarlas las volvemos a vivir, las volvemos a surgir a la superficie, y es como si las volviéramos a vivir. Entonces, digamos, un evento traumático es como si lo estuviésemos volviendo a vivir. Y para las personas que hemos vivido traumas complejos, que somos sobrevivientes de traumas, de eventos de la vida que son muy difíciles, muy complejos, generamos formas de comportamiento, generamos formas de comportarnos para poder navegar, seguir existiendo y seguir viviendo esta vida a pesar del trauma.
Generamos herramientas y formas de vivir, de navegar por la realidad para seguir viviendo con todo ese peso del trauma encima. Y empezamos a generar comportamientos en respuesta a esos eventos traumáticos. Entonces ya no somos realmente lo que somos, sino que somos autómatas que reaccionan y responden de acuerdo a las situaciones y a los eventos que le pasaron. Pero no es que seas tú o no es que sea yo, sino que soy yo mediada por todas las situaciones que me pasaron, filtrada por todas las situaciones que me pasaron. Por eso es necesario volver a traerlas, es necesario traer la sombra a la luz y empezar a revisarla y a mirarla, a investigar dentro de nuestras propias profundidades de nuestra mente, para empezar a resolver todos esos nudos y todos esos cuestionamientos y todas esas cosas que no entendemos, porque nos duele mucho volverlas a ver, nos duele mucho volverlas a traer del pasado al presente. Pero esto es una parte esencial, importante, es una parte fundamental del proceso de integración de lo que yo soy, del conocimiento de lo que yo soy. Para hacer este proceso de la integración del yo, es necesario ver todo lo que hemos vivido, ver todo lo que somos, ver todas las experiencias que hemos vivido, que hemos transitado, para vivir una vida con más coherencia con lo que nosotros mismos somos, para tener un estado de conciencia y de capacidad desde el centro, desde nuestro corazón, porque ya reconocemos los pedazos de nosotros que por lo menos tenemos capacidad de ver y de reconocer. Pero también pasa que hay momentos tan dolorosos y tan traumáticos en nuestra vida que nuestro cerebro, como es tan inteligente, nuestro cuerpo es inteligente, tiene una inteligencia divina, lo que hace es coge ese evento, esa situación y te la esconde en lo más oscuro, en el rincón más oscuro de tu mente y de tu capacidad, y lo pone por allá atrás, afuera, bien lejos, y lo tapa y lo entierra sobre otras cosas. Le pone muchas cosas encima y lo tapa y lo tapa y lo tapa para que luego tu mente consciente ni siquiera se acuerda que viviste eso. Lo anula por completo. Pierde la memoria, entre comillas. Pero no es que pierda la memoria. Simplemente tú no lo tienes dentro de las primeras carpetas que tienes aquí adelante, sino que está en un lugar súper escondido donde tú ni siquiera sabes dónde está guardado. Está ocupando espacio, está ocupando memoria allá puesto en un lugar súper escondido. ¿Y qué pasa? No es que no exista, no es que simplemente está escondido y ya, nada pasa. Sigo mi vida como si nada. Lo que pasa es que toda esa memoria que está utilizada, todos esos recuerdos que tienes en sombra, que los tienes oscuros, que los tienes escondidos, eso también está impactando el ser que eres hoy. Eso también está modificando la persona que eres hoy. Porque tú hoy estás actuando desde todas esas cosas que tienes atrás tuyo, de toda esa experiencia que has recolectado, de todos esos recuerdos y todas esas vivencias que tienes dentro de ti. Y cuando no las miras, actúas desde eso que no estás mirando, igual lo tienes, igual existe ahí detrás tuyo. Y entonces caminas la vida con todo ese peso que ni siquiera ves, que ni siquiera sabes, pues no, sabes que está, pero no lo estás viendo. Crees que al ignorarlo y al no mirarlo, él va a desaparecer, pero él no va a desaparecer, porque aún no lo has gestionado, aún no lo has transitado, sigue estando ahí, pero en la oscuridad, sigue estando ahí, pero no lo quieres ver, sigue estando ahí escondido y pesa y ocupa espacio y ocupa memoria. En este proceso de integración del yo, del reconocimiento del yo soy, de lo que soy en esencia, es necesario empezar a sacar, hacer ese proceso de limpieza, como lo hacemos en nuestras casas, que a veces nos toca hacer declutter, hacer limpieza y empezar a sacar todas esas cosas que no nos sirven, como cuando limpiamos nuestro closet
y vemos que tenemos un montón de ropa y no usamos la mitad de esa ropa y la sacamos para donarla y para regalarla a las personas que les podría servir mejor. Ese mismo proceso de limpieza lo tenemos que hacer en nuestra propia mente y en nuestros propios recuerdos y en nuestros propios pensamientos, porque todo ese bagaje y todo ese peso que tienes detrás que no estás mirando está permeando todo lo que tú eres hoy y está modificando y está configurando todo lo que tú eres hoy, cómo respondes a la vida y cómo manifiestas tu realidad, y que es un proceso sí desgarrador y doloroso y demasiado incómodo. Entonces a veces no tenemos el músculo construido, no tenemos el músculo suficientemente fuerte para pasar de nuevo por esas situaciones dolorosas, para volver a traer a la realidad esos eventos dolorosos del pasado y volver a revisarlos para rescatarles el aprendizaje e incluso modificarlos, porque nosotros desde el presente podemos modificar el pasado, nosotros podemos modificar la manera en la que vemos las situaciones y cambiar de perspectiva, movernos 1 grado, 2 grados y empezamos a ver las cosas distintas, y podemos empezar a modificar los recuerdos, y esos recuerdos que fueron tan traumáticos y tan dolorosos pueden convertirse en el mayor input para lo que tú eres y lo que puedes dar y lo que puedes mostrar en este mundo. Pero es necesario que tú le hagas acknowledge, que reconozcas todas esas herramientas que tienes, porque a veces dentro de esas carpetas que están compactadas por allá en lo más profundo de la psique, que están súper ocultas dentro de tu mente, de pronto en esas carpetas hay un montón de herramientas, o hay una herramienta que te puede servir y te puede transformar, y hay una herramienta o un regalo que tú puedes sacar y extraer de esa información, porque no todo es basura, porque tus experiencias pasadas no simplemente es, bueno, ya lo viví y entonces lo dejo atrás. Sigo para adelante y para adelante y para adelante y para adelante. Esta sociedad y este sistema nos quieren poner en ese modo de operación, que siempre estemos pensando en el futuro y en el siguiente paso y en el siguiente paso, y no quieren que veamos hacia atrás, no quieren que veamos las experiencias y lo que hemos aprendido de esas experiencias, para que no estemos íntegros, para que no estemos completos, para que no estemos unificados dentro de nosotros mismos y podamos ser controlados más fácil, podamos ser más influenciables y puedan tomar decisiones por nosotros. Porque cuando nosotros no conocemos todos nuestros compartimentos, no reconocemos nuestras experiencias, no reconocemos lo que hemos vivido y lo que hemos aprendido y lo que podemos rescatar de todas nuestras vivencias, entonces no tenemos conciencia para tomar mejores decisiones y preferimos seguir evitando la incomodidad, evitando lo doloroso y lo profundo, y seguimos pensando que la solución es ir a lo siguiente, e ir a lo siguiente, e ir a lo siguiente. Pero quien no es consciente de su historia, entonces tiende a repetirla, como dicen, porque al no iluminar esas partes de nosotros que están oscuras, al no iluminar todo eso de nuestro ser que no reconocemos y no integramos, seguimos comportándonos y seguimos actuando desde esos patrones y desde esas configuraciones que ni siquiera sabemos cuáles son, porque no las queremos ver, porque son demasiado dolorosas y demasiado frustrantes y demasiado incómodas cuando medianamente las empezamos a mirar. Y yo lo entiendo, yo soy sobreviviente de un trauma complejo, soy sobreviviente de la vida, como todos somos sobrevivientes de la vida. Esta escuela en esta tierra nos pasa por pruebas y nos pasa por aprendizajes que son muy profundos, muy transformadores. Entonces yo entiendo que a veces es demasiado abrumante empezar a medio abrir compartimentos. Una de las estrategias que yo tengo es, listo, vuelvo y siento toda esa emoción y me desconecto un momento de esa emoción, pues me desconecto de lo que esté haciendo, del análisis que esté haciendo, y me permito sentir la emoción. A veces la reacción
inmediata es buscar distracciones, buscar el celular y empezar a scrollear, porque la emoción se vuelve tan grande y tan abrumante que necesito distraerme en otra cosa. También está comer por emoción, entonces siento esa emoción que me desborda, que me sobrepasa y empiezo a comer para tapar esa emoción. O busco otras formas para tapar la emoción y no sentirla. Pero la emoción, ¿qué es? La emoción es simplemente energía en movimiento. Y tenemos que cultivar la capacidad en nuestro cuerpo y en nuestra propia vida de poder sentir las emociones y gestionar las emociones. Dejar que las emociones transiten por nuestro sistema y luego se vayan. Y no ponerle tanta mente, no engancharnos en la emoción de nuevo para no empezar a generar pensamientos repetitivos y bucles mentales y de nuevo empezar a abrir y abrir y abrir de nuevo esta emoción y convertir una emoción que pudo transitar por nosotros en X cantidad de horas, convertirla en X cantidad de días o en X cantidad de meses o incluso X cantidad de años. A veces tenemos emociones tan profundas, tan grandes en nuestro sistema, que nos confunde la mente un poco poder gestionar esas emociones, que convertimos esas emociones en aprendizajes de años de vida. Pero lo que pasa es que igual tenemos que hacerlo si estamos en este proceso de integración del yo, de integración de lo que soy, de ser un ser íntegro, de este proceso de autoconocimiento. Si estamos en este camino de conocernos a nosotros mismos, de reconocer nuestras capacidades, de reconocer lo que somos, es necesario pasar por ese proceso de conocer nuestros rincones, de limpiar nuestro hogar, nuestro sitio, nuestra mente, nuestro hogar interno, nuestra casa interna, que digamos, por ejemplo, la mente es como un espacio que no está dentro de esta dimensión material, sino que está dentro de otra dimensión, pero es un espacio donde puedes guardar cosas, donde tienes energía puesta ahí, en forma de imágenes, en forma de recuerdos, en forma de pensamiento concreto. Pero la mente es un espacio donde tú tienes almacenadas un montón de cosas. Y para poder empezar este camino de autoconocimiento y de integración de lo que tú eres, es necesario pasar por ese paso que es fundamental, de empezar a ver lo que tienes en ese lugar mental, qué tienes guardado ahí, qué son todas las cosas que tienes ahí, que algo vale, muchas cosas valen, y que quizá algo que viviste hace 10 años te puede servir muchísimo en tu transitar de vida de este momento en adelante. Pero si no la miras, si no revisas esos compartimentos, si no revisas tu propia mente, no te vas a dar cuenta que tienes esas herramientas. Y es necesario empezar a generar ese músculo, esa capacidad, ese músculo emocional y ese músculo mental para poder gestionar mejor las emociones, dejar que transiten a través de tu sistema sin engancharte a ellas, sin generar bucles mentales, sin identificarte con la emoción, con la energía que está transitando a través de ti, sin identificación, solamente sintiendo, permitirte sentirlo, que si tienes que llorar, que si tienes que hacer una terapia somática, que la terapia somática es lo mejor que puede haber. Y es necesario somatizar todas esas cosas, porque si nosotros no las somatizamos conscientemente, ellas se van a somatizar de forma inconsciente, y ahí es cuando llegan las enfermedades, ahí es cuando el cuerpo se desconecta. Entonces necesitamos empezar a revisar todo eso que somos y empezar a recoger todos los aprendizajes, empezar a abrir todas esas cajas y esos compartimentos que tenemos en nuestra mente, en nuestros recuerdos, empezar a revisar toda nuestra vida, empezar a revisar nuestra infancia, empezar a revisar nuestra adolescencia,
nuestra juventud, nuestra adultez, empezar a revisar toda nuestra vida. Y por más doloroso que sea, hay que hacerlo. Y entre más doloroso es, mejor, porque estás generando mayor músculo y más capacidad en ti mismo y en ti misma. Estás generando muchísima más capacidad, entonces ya puedes levantar cosas más pesadas, ya puedes gestionar emociones y energías más fuertes. Entre más te pongas a prueba y entre más practiques, la práctica y la práctica, entre más practiques, cada vez va a ser más fácil transitar y gestionar esas emociones que no son tan placenteras. Y entre más músculo tengas también, entonces se hace para el otro lado, más gratitud tienes por los eventos, digamos, positivos, buenos. Más capacidad de alegría puedes encontrar, más capacidad de gozo, más capacidad de gratitud, más empatía y más conexión encuentras, más amor, más paz, más serenidad. Porque asimismo en el espectro negativo, entre más capacidad tengas de gestionar las emociones profundamente dolorosas y negativas, llamémoslo así, más capacidad también tienes de gestionar las emociones positivas. Y sea como sea que lo mires, estás ganando, conociéndote a ti mismo y rescatando todas tus experiencias y pudiendo integrar todo lo que eres y todo lo que has vivido. Eso significa que cada vez estás más completo, que eres más grande, que eres más capaz, que tu músculo está más fortalecido. Y entonces ya entras a las situaciones y ya afrontas el mundo y la vida desde otro punto, incluso más ligero, porque si has revisado y has ordenado tu propia mente y has ordenado todos tus recuerdos y todas tus emociones, ya no tienes que andar en la vida con este peso mental y este peso emocional que te mantienen atrás, porque no es fácil caminar por la vida cargando todos estos recuerdos y todas estas emociones no vistas y no reconocidas. No es fácil seguir hacia adelante. Se vuelve todo abrumador. No ves con claridad. Estás demasiado agotado gestionando todo eso que ni siquiera quieres ver. Porque igual eso hay que gestionarlo. Eso no se desaparece. Eso sigue existiendo ahí. Pero cuando lo ves, cuando lo revisas, entonces puedes empezar a ver, bueno, me quedo con esto y desecho lo otro. Me quedo con esto otro y desecho esto otro. ¿Cierto? Entonces ya puedes empezar a reconocer cuáles son tus herramientas y caminar más liviano, porque puedes dejar ir lo que no es necesario seguir cargando. Puedes soltarlo. Y como has construido este músculo emocional, cada vez se hace más fácil estas separaciones y estos dejares ir, este dejar ir de cosas, este separarte de cosas, de viejas identidades, de viejas emociones, de viejos recuerdos. Cada vez va a ser más fácil ver lo que te sirve de lo que no te sirve. Pero es un proceso de aprendizaje, es un proceso incluso de la vida misma. Es prácticamente un trabajo de tiempo completo, sumergirte en las profundidades de lo que tú eres, sumergirte en las profundidades de todo lo que has vivido, de tus experiencias, para poder sacar de ahí, rescatar los aprendizajes y las herramientas que necesitas para seguir tu vida. Es un trabajo casi que de tiempo completo, pero ahí está la decisión de nosotros mismos, de si hacerlo o no hacerlo, cómo quiero vivir, cómo quiero seguir repitiendo estos patrones automáticos inconscientes, quiero que la vida me pase o quiero tener una posición más activa y más intencional sobre la vida, quiero decidir por mí misma, quiero tomar mis propias decisiones, quiero co-crear esta realidad más alineada a mi corazón, a mi centro, a mi espíritu. Esa es la decisión que tengo que tomar. Quiero seguir cargando con todo este bagaje mío propio personal y aparte de mis generaciones hacia atrás, de todo lo inconsciente,
Quiero seguir cargando con todo eso que no veo, que pesa, que es oscuro. Quiero seguir viviendo esta vida en oscuridad, en tristeza, en depresión, y aparte no entiendo por qué me pasa lo que me pasa y no entiendo por qué actúo como actúo y no entiendo nada de lo que me está sucediendo. O quiero vivir más liviano, quiero empezar a revisarme, quiero empezar a ver toda mi experiencia, quiero empezar a reconocer todo lo que he vivido y lo que han vivido mis antepasados. Quiero empezar a rescatar todo lo bueno que hay, porque no son solo cosas malas, no es solo peso, no es solo cosas negativas, son cosas positivas, son cosas buenas, son herramientas, son cosas útiles que te van a servir para tu propio desarrollo y el desarrollo de tu ecosistema y de tu ambiente alrededor. Y vas a poder, primero, cuando te reflexionas, cuando te indagas a ti mismo, te conoces, te integras. Luego de este paso de integración podrás ofrecer a alguien más, podrás ofrecer a tu familia, podrás ofrecerle a tus hijos, a tus padres, a tu pareja, a tus amigos, a tus alumnos. Entonces es un tema de elección. A nadie aquí se le obliga a hacer absolutamente nada. Es la manera en la que nosotros queremos transitar por este camino, transitar por esta vida. ¿De qué forma quiero vivir yo? ¿Quiero vivir con peso o quiero vivir liviana? Yo personalmente me cansé de que la vida me golpeara por todos lados y de yo no estar preparada para lo siguiente. Yo me cansé de vivir en depresión profunda. Yo me cansé de tomar decisiones que no eran positivas para mi propia vida y que tenían resultados tétricos, desastrosos para mí y para mis cercanos. Yo me cansé de que mis creencias limitantes y que mis patrones heredados tomaran decisiones por mí. Yo me cansé de no conocerme a mí misma. Yo me cansé de creer que yo no tenía valor, de que llevo 30 años en este mundo y siento que no he logrado nada, que no conozco nada, que no sé nada. Pero ¿cómo voy a decir que no sé nada? Ese es síndrome del impostor. ¿Cómo voy a decir que no sé nada si tengo 30 años de experiencia en el planeta Tierra? Algo tiene que haber ahí. Valor tiene que haber ahí. Porque me he estado presentando a la vida todos los días por 30 años. Así sea por comunicación celular, por simplemente estar presente, aunque no ponga atención, simplemente por estar presente, algo tuvo que llegar, algo tuvo que quedarse en mí. Me cansé de vivir la vida creyendo que yo no tenía herramientas, que la vida me pasaba. Me cansé de vivir la vida, una vida que no era mía, que no era yo la que tomaba las propias decisiones y que cuando tomaba las decisiones, como estaba en un estado de inconsciencia y no estaba integrando todo lo que yo era, cuando tomaba decisiones, yo ni siquiera era consciente de las consecuencias que iban a generar esas decisiones que tomaba. Y luego las consecuencias me llegaban y yo me sorprendía. Oh, ¿cómo pasó esto? Pero pasó por esto otro que decidí. ¿Y por qué decidí ahí? Porque fue un patrón heredado, porque fue una creencia heredada, porque fue algo que aprendí en mi niñez, que no revisé, que no integré, que no cuestioné, que no le vi al aprendizaje, sino que simplemente empecé a actuar en automático, en este estado de supervivencia, con este piloto automático que tomaba las decisiones por mí. Me cansé de vivir así. Y como me cansé, entonces me di la oportunidad de empezar a revisarme. ¿Por dónde empiezo? No empecé por afuera, porque es que afuera es un reflejo de lo que yo tengo adentro. Si yo estoy tranquila y en paz en mi interior y en mi vida, el afuera va a expresar eso mismo, va a expresar paz y tranquilidad. Pero si yo vivo una vida interna frustrada, en depresión, en miedo, en angustia, en cobardía, afuera se me va a presentar eso mismo, situaciones para yo seguir actuando con miedo, seguir actuando con frustración,
seguir estando deprimida. Yo me cansé de vivir deprimida, ya no quise más esa energía en mi vida, ya no quería vivir más deprimida. Entonces, ¿qué tengo que hacer para empezar a cambiar y a modificar y a co-crear mi realidad para no vivir más en depresión? Y empecé por mí misma, empecé a revisar mis decisiones, empecé a revisar mis eventos de la vida y lo que me llevó a esos eventos y qué aprendí de esos eventos y qué rescato de esos eventos. Bueno, este era el mensaje. Les mando un súper abrazo, mucha luz, muchas bendiciones, que podamos agradecer cada día de nuestras vidas este recorrido y este aprendizaje y esta escuela llamada Planeta Tierra, que sigamos para adelante, que podamos conectar con la gratitud y podamos vivir una vida en armonía y en paz.